Entonces, como estábamos viendo anteriormente, teníamos un resorte, ¿sí? Que si tenemos un resorte, pues sabemos que en la gran mayoría de su parte va a haber un movimiento armónico simple, ¿cierto? ¿Qué significa un movimiento armónico simple? Que pues que se repite en cualquier momento del, se repite en cualquier momento, o sea, de su posición. Entonces, acá, esta gráfica pues yo la saqué del libro, tenemos que esta línea que pasa por acá es una posición de equilibrio. Y esa posición de equilibrio me dice que el resorte ahí va a tener su velocidad máxima. Siempre que pasa el resorte por esa posición de equilibrio o por ese punto medio, siempre vamos a tener la velocidad máxima. ¿Qué significa un movimiento armónico simple? Que en ambos puntos siempre se va, pues siempre vamos a tener que una, como un movimiento cíclico, ¿cierto? Acá en esta parte más que todo, vamos a tener una velocidad tangencial. Entonces, a medida que va ocurriendo esa velocidad o a medida que se va moviendo en el espacio, vamos a tener o a ir teniendo diferentes velocidades tangenciales en diferentes puntos de la circunferencia, ¿cierto? Entonces, cuando está acá arriba, o este punto que está acá arriba pertenece a este. Este punto que está acá, pues pertenece a la posición de equilibrio que está acá. Cuando está en el punto más bajo, tiene una velocidad tangencial horizontal y pertenece a este punto. Y cuando está en el punto medio, pues significa que está en el punto de equilibrio y vamos a tener una velocidad máxima, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta, lo que ustedes van a escribir en el cuaderno son todas estas cositas que están acá subrayadas con amarillo, que son las cosas básicas que ustedes deben de tener consignadas en su cuaderno. Listo. El valor máximo de la rapidez en el sistema masa-resorte ocurre cuando pasa por la posición de equilibrio. Eso ya lo vimos acá en estas partecitas. Después vamos a ver un ejercicio en el cual podamos mirar cómo es que se calcula pues esa velocidad máxima. Por otro lado, la componente vertical de la velocidad tangencial, cuando hablamos de velocidad tangencial, está correspondiendo a estas velocidades que tenemos acá, ¿cierto? Tenemos velocidades tangenciales, tanto horizontales como verticales. Cuando ocurre esa velocidad tangencial en el círculo es igual a cero, cuando la rapidez de la masa en el sistema masa-resorte es cero, lo que corresponde a lo que los puntos de mayor elongación y mayor compresión en el sistema masa-resorte. Si los efectos de la fricción, si los efectos en este caso de la fricción eh, son despreciables, ese comportamiento de la velocidad se mantendrá, o sea, siempre se va a mantener un movimiento cíclico, eso no va a cambiar para siempre. Y dado que el valor que puede tomar AW, que AW viene siendo la velocidad angular o la frecuencia angular, la velocidad de un armónico simple queda definida como, ya lo vamos a ver, queda definida como esto, que la velocidad, perdón, la posición va a ser en cuestión de la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Y también que la velocidad va a ser a menos la amplitud, la frecuencia angular por el seno de la frecuencia, la velocidad angular por el tiempo. Y la aceleración también va a ser algo parecida, simplemente que lo único que cambia es que la velocidad angular o la frecuencia angular va a ser al cuadrado por el coseno de la frecuencia angular por t. ¿Listo? Esto es para que lo tengan en cuenta. O sea, que al momento de yo hacer ese tipo de ejercicios, me tiene que o tengo que hacer uso de todas estas ecuaciones para calcular las diferentes partes de un oscilador armónico simple. Listo. En este caso, pues estamos hablando del resorte. Bien, ya por otro lado,
Así entonces, todas las variables cinemáticas involucradas en un movimiento armónico simple tienen un comportamiento periódico, como ya lo habíamos dicho antes, pues eso se repite siempre y cuando no haya, no haya ninguna influencia o ningún factor que me pueda retrasar ese movimiento. Estas ecuaciones deben de ser modificadas o se modifican al tal punto de que en algunos momentos pues vamos a hacer uso de ese ángulo de desfase. ¿Listo? Para poderlo graficar en el plano. Ahora lo más importante no es tanto eso, sino saber qué me indican las gráficas de posición, velocidad y aceleración. Acá tengo las tres gráficas, posición, velocidad y aceleración. Las tres gráficas no son iguales, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que entrar como a mirar o a analizar cuáles son los puntos que a mí me están dando acá en estas gráficas, ¿cierto? Entonces, la posición que tenemos acá, tenemos una posición máxima que es acá y una posición, ¿sí? La posición máxima, ¿qué quiere decir? Que al momento de que un oscilador armónico esté oscilando en el tiempo, ¿qué va a pasar? Va a tener una máxima elongación y una mínima elongación, pero eso también se conoce como una amplitud negativa. Entonces, si estamos hablando de elongación y estamos hablando con respecto al tiempo, ¿qué va a pasar acá? En este punto y en este punto. Acá comienza de arriba, ¿cierto? Y comienza a bajar. Imagínense bajando pues el resorte, pam, pam, y cuando está pasando por aquí, lo que nos quiere decir es que está pasando por su posición de equilibrio. Acá máxima elongación, lo mismo que en este punto, y acá vuelve a subir, volviendo a pasar por su punto de equilibrio y llegando a su punto máximo de máxima elongación. Pero no pasa con la velocidad. En este caso, la velocidad está representada por la máxima amplitud, que es A por la frecuencia angular. Y la frecuencia angular, ¿cuándo es máxima? Entonces, si nosotros miramos acá, vamos a mirar esto. Lo que nos quiere decir esa partecita acá, lo voy a hacer con otro color para que detallemos bien. Y es que como las dos gráficas están a escala, ¿qué significa? Que cuando está acá en su posición de equilibrio, ¿qué va a pasar acá? Va a tener su máxima, ¿qué? Velocidad. Velocidad, recordemos que es A por W. ¿Listo? Entonces, como tiene su máxima velocidad, pues, ¿qué pasa acá? Acá su máxima velocidad es ¿qué? Es 0. Y es 0 es porque en este punto tiene su máxima elongación. Acá también tenemos algo. Su velocidad en el punto de equilibrio también va a ser máxima y en este punto de mayor elongación su velocidad va a ser ¿qué? 0. Listo. Es muy importante que entremos a analizar estas gráficas porque a partir de esas gráficas van a haber muchos ejercicios que nos pueden ayudar a resolver este tipo de problemas. Con respecto a la velocidad y la aceleración, también pasa lo mismo, ¿cierto? Acá tenemos que la aceleración es la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado. Entonces la frecuencia angular al cuadrado, lo que me está diciendo es que cuando va a tener aceleración 0, es cuando ¿qué? Cuando su velocidad sea ¿qué? Máxima. Cuando va a tener su máxima aceleración es cuando su velocidad es ¿qué? 0. Eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta en los próximos ejercicios. Entonces, así como vamos, hasta el momento tenemos estas ecuaciones, ¿cierto? Tenemos estas ecuaciones que nos son muy importantes y nos van a ayudar a resolver muchos ejercicios por el momento, pero ya después vamos a tener que usar esas ecuaciones para calcular el ángulo de fase, ¿cierto?